Buenas tardes, se escucha el audio, me confirman. Sí se escucha, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver. Momento. Ya, si no hay pregunta, puedo explicar la semana número 3, ¿ah? Mira, a ver. Insertar. Vamos a trabajar vamos a ver, la clase de la semana 3 y semana 4 fundamenta la formación de relieve peruano. En la semana número 3 se habla de fuerzas internas, geodinámica interna, fuerzas endógenas. Estas fuerzas endógenas es el responsable de los movimientos sísmicos, es el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas, de la formación de continentes, de depresiones, tablazos, estribaciones andinas, etcétera. ¿Ya? El tema de hoy día es simplemente geodinámica interna, también conocida con el nombre de fuerzas endógenas. A ver, no hay, no se activa. Ya, fuerzas endógenas. Puedo copiar lo siguiente y puedo hacer un enter. Pegamos. Esto sería las fuerzas, simplemente la geósfera. Mira, estás observando la geósfera y la geósfera tiene tres capas. Corteza terrestre, que se divide, mira, el fondo marino es cima y base de los continentes es cima. Y la parte continental donde habitamos es ciel y cima, corteza terrestre. El hombre conoce casi a la perfección la corteza terrestre, ¿sí? La profundidad, por ejemplo, en el fondo del mar, el promedio es de 5 kilómetros, otros dicen 30 kilómetros, pero en la parte continental el espesor es mayor, el espesor de la corteza es mayor, pero del 100% de la geósfera, la corteza representa solamente el 1%. Es como la cáscara del huevo, es la capa más delgada de la geósfera. Y nosotros interactuamos con la corteza terrestre. Debajo de la corteza se encuentra el manto. Y el manto tiene una profundidad promedio de 2.850 kilómetros. Y el manto se divide en dos partes, manto inferior y manto superior, ¿sí? O el manto superior también denominada astenósfera. La pregunta referente a la geósfera o la tectónica de placas es respecto a la astenósfera o manto superior. En esta subcapa del manto se encuentran los movimientos convectivos, unos movimientos de ascenso y descenso, ascenso y descenso.
Estos movimientos que existen en la astenósfera son las responsables del desplazamiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven bajo el impulso de las corrientes de convección que predominan en la astenósfera. Y en esta zona la temperatura media es 1700 grados Celsius. Por lo tanto, las rocas eh, se encuentran en estado magmático, magma, ¿ya? Vamos a suponer que esto es una placa y cuando esta placa se desciende, llega a zonas de alta temperatura, esa roca se funde, magma, se convierte en magma. Y ustedes conocen que si esta zona está cubierto por magma al 100%, está cubierto por magma al 100% y hay aporte de materia, el exceso de materia debe brotar, debe salir por grietas y fisuras, dando origen a conos volcánicos. Si este lugar astenófero está cubierto al 100% y hay aporte de materia, se dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. El exceso se abre paso por grietas, dando origen al vulcanismo. Entonces, astenósfera sí o sí es pregunta, porque en esta zona existen corrientes de convección. Esta es la zona de magma. ¿Ya? Muy bien. Y el manto inferior, la temperatura es mayor, pero respecto eh, al manto superior, en esta zona existen rocas de mayor densidad, ¿sí? Y seguimos descendiendo, un núcleo. La geósfera se divide en tres capas: corteza, manto y núcleo, ¿sí? Y el núcleo externo, temperatura entre 3000 a 4500 grados Celsius. A esta temperatura, el hierro y el níquel, el hierro y el níquel se encuentra en estado líquido. El núcleo externo se encuentra en estado líquido. ¿Por qué el hierro se encuentra en estado líquido? Porque es zona de altas temperaturas, ¿sí? En cambio, el núcleo interno, que es la zona de mayor presión, la zona que soporta mayor presión es el núcleo interno, y el núcleo interno se encuentra en estado sólido. ¿Por qué se encuentra en estado sólido? Si es pregunta, responden, porque a consecuencia de la que soporta altas presiones. Algunos plantean entre 10 millones a 12 millones de atmósferas. Es la zona de mayor presión. A pesar que la temperatura promedio es 6000 grados Celsius, el hierro y níquel se encuentran en estado sólido. ¿Y cuál es la causa principal? Porque es a consecuencia de las altas presiones. Otra pregunta que se formuló es, si nosotros interactuamos con la corteza y estamos notando que la temperatura va ascendiendo, la densidad va en ascenso, la presión va en ascenso a mayor profundidad, el hombre no está en contacto con el manto inferior, menos con el núcleo externo, mucho menos con el núcleo interno. Entonces la pregunta es, ¿cómo conocemos la estructura interna si nunca hemos descendido? ¿Sí? ¿Cómo conocemos? Y ahí debe buscar la alternativa que diga conocemos debido a estudios indirectos. ¿Cómo es el estudios indirectos? Hacemos uso de análisis de ondas sísmicas. Analizando ondas sísmicas, conocemos la estructura interna del planeta. Voy a avanzar para, mira, ondas sísmicas. Aquí están las ondas sísmicas. La zona donde se originó el sismo
donde se originó el sismo se denomina hipocentro. ¿Ya? Hipocentro. Es el lugar donde se origina el sismo. ¿Qué ondas sísmicas tienen su origen en el hipocentro? Ondas P y ondas S. ¿Sí? Ah, voy a reducir ondas P y ondas S. Muy bien. Aquí nace las ondas P y las ondas S. Vamos a agregar el grosor. Ya. Estas son las ondas P. Ondas P. Y luego tenemos ondas S. Ondas S, similar aquí. Eh, ¿Dónde nace la onda P y la onda S? En el hipocentro. Primero llega a la superficie la onda P. Y en segundo lugar, la onda S. La onda S. ¿Ya? A la onda P también se llama ondas longitudinales. Tienen mayor velocidad de propagación. Son las más veloces, pero tienen mayor velocidad respecto a las ondas secundarias o también denominadas ondas transversales, pero se desplazan a velocidades variables. Las ondas P se desplazan a velocidades variables. En sólidos, en sólidos se desplazan a mayor velocidad. En sólidos se desplazan a mayor velocidad. ¿Ya? En sólidos se desplazan a mayor velocidad. En líquidos, ¿ya? En líquidos y gases se desplazan a menor velocidad. Ahí está, menor velocidad. Menor velocidad. La onda P en sólidos, mayor velocidad. En líquidos y gases, menor velocidad. Si aquí tengo dos más y aquí tiene un más. Quiere decir que menor velocidad. Pero es la onda más veloz. Pero se desplaza, es mayor respecto al estado de la materia. En sólidos, mayor velocidad. Después de las ondas P, eh, llegan las ondas S o ondas secundarias. Ondas S, o también conocidas como ondas transversales, ¿ya? Tienen menor velocidad, son más lentas, dice, son más lentas, ¿ves? Respecto a, a las ondas P, más lentas. Y una característica de estas ondas, atraviesan sólidos y semisólidos. Cesan, cesan en líquidos y gases. Cesan en líquidos. ¿Ah? Las ondas S no atraviesan líquidos, tampoco gases, la onda S. ¿Ya? Y el lugar más cercano, el lugar más cercano al hipocentro, recuerda, el lugar más cercano al hipocentro se denomina epicentro. Epicentro. ¿Ya? Muy bien. El lugar más cercano al hipocentro, epicentro. Y en el epicentro nacen las ondas, finalmente, las ondas superficiales. Ondas superficiales. ¿Qué ondas nacen en el epicentro? Las ondas R, ¿ya? Las ondas R, ahí está. Y las ondas L. Las ondas R y L. Muy bien. A ver, participemos. ¿Cuántos estudiantes tengo en sala? A ver.
A ver, a ver. Tenemos 7 estudiantes. 7 estudiantes. Pregunto. eh, Sabemos que la onda P y S tienen su origen en el hipocentro. ¿Sí? ¿Cuál de las dos ondas internas genera destrucción? ¿Las ondas P que tienen mayor velocidad de propagación o las ondas S de menor velocidad respecto a las ondas P? ¿Cuál sería su respuesta, jóvenes? A ver, activen su audio. Las P. Participa. Las ondas P. Otro compañero, a ver. Ahí para romper el equilibrio. A ver. Las S. Las ondas S se rompió el equilibrio. Entonces el docente participa. Mira, las ondas P. Escuchen, chicos. Ondas P. Ah, ondas P. Las ondas P tienen mayor velocidad de propagación, pero generan solamente eco, no generan destrucción. El oído humano no puede percibir, ¿ya? No puede percibir. En cambio, las aves sí. Por eso antes que ocurra un remesón, un movimiento sísmico, un terremoto, un maremoto, las aves comienzan a volar. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? Las, cierto tipo de aves pueden percibir a las ondas P, pero el ser humano no, excepto con un aparato que se denomina sismógrafo. De las dos ondas, si es pregunta, ya sea en el examen de admisión general o en examen a través de la OCA, de la PRE, este, la onda interna que genera destrucción son las ondas secundarias o transversales. ¿Ya? Secundarias o transversales. Va transversal a las ondas P, transversal, remueve. O sea, por lo tanto, la onda que destruye son las ondas secundarias. Las ondas superficiales, que es ondas R y L, ya, R y L, resulta que la onda, por ejemplo, R te eleva, ¿ya? Te desplaza, te levanta y te hunde. Onda R. Y onda L, voy a suponer, onda L, a ver, vamos a insertar. Aquí tengo la carretera panamericana, la carretera panamericana, a ver, insertar, la carretera panamericana o la longitudinal de la sierra, y resulta que las ondas L, mira, la onda L, ¿está viendo? Se va desplazando, así, y lo desplaza, lo rompe como un pan francés, lo desplaza. En cambio, la onda R eleva, desplaza horizontalmente, levanta y hunde. Por lo tanto, de todas las ondas sísmicas, ¿cuál es la onda sísmica que genera mayor grado de destrucción? Activen su audio. Las secundarias. Las ondas L, las ondas P, las ondas S, las ondas R o las ondas L. ¿Cuál de las 4 ondas es el que genera mayor grado de destrucción? A ver.
P, S, R o L. S. De las ondas internas, S. Pero de todas las ondas, mira, a ver, vamos a suponer, vamos a aprender eleva, ¿ya? Onda R, onda R, desplaza, onda R, eleva, ¿ya? Y luego genera hundimiento. ¿Cuál es la onda más destructiva? P, S, R o L. L lo separamos al pan francés en dos pedazos. En cambio, R eleva, desplaza, levanta y luego hunde. ¿Cuál es la onda sísmica que genera mayor grado de destrucción? La ¿Cuál es R. la La R? R. Así es, la R. ¿De acuerdo? Y si te preguntan, ¿y de las ondas superficiales? La R. O las ondas sísmicas más destructivas, R y L. ¿De acuerdo? Y de las ondas internas, las ondas S. S. S, ¿correcto? Y otra cosa, las ondas primarias atraviesan todos los estados de la materia, pero a diferentes velocidades. Las ondas S solamente atraviesan sólidos, semisólidos y cesan en líquidos y gases. Es la información que nos proporciona el análisis de las ondas sísmicas, ¿ya? Y esta información vamos a trasladar, vamos a trasladar a lo que estamos analizando, ¿ya? Voy a escribir, mira, a ver, en esta zona, vamos a suponer, a ver, rojo, no, negrito, ya, negrito. Solamente mayor velocidad, mayor velocidad. Mira, ¿de dónde? En la corteza terrestre. Mayor velocidad en la corteza terrestre. En el manto inferior, mayor velocidad. ¿Ya? Mayor velocidad. Núcleo interno, mayor velocidad. Esto es mayor velocidad. Vamos a elevar un poquito a la corteza terrestre. En esta zona. Pregunto, si las ondas P en la corteza terrestre tiene mayor velocidad, en el manto inferior tiene mayor velocidad, en el núcleo interno tiene mayor velocidad, ¿en qué estado se encuentra la materia? Respuesta, Sólido. 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 Ahora, sólido. Muy bien. En, en esta zona, manto superior, manto superior, manto superior. ¿Ya? Manto superior. La velocidad es menor, decrece de velocidad respecto a la corteza, decrece, pero no drásticamente. No drásticamente, ¿ah? Y ahora vamos, ya. Oye, en esta zona la velocidad decrece drásticamente. La velocidad desciende drásticamente. El núcleo externo, el núcleo externo, ¿en qué estado se encuentra? Líquido. Líquido.
Si es hierro, si es níquel, por qué el hierro y el níquel se encuentran en estado líquido? Respuesta, Por la alta temperatura del núcleo de la por la Tierra. alta temperatura. Pero si el núcleo interno, que es la zona de mayor temperatura, se encuentra en estado sólido. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el núcleo interno de una zona con una temperatura de 6.000 grados se encuentra en estado sólido? Por la presión. Correcto, por la presión, por la presión. ¿Cómo se llama la onda sísmica? ¿Cómo se llama la onda sísmica que atraviesa todos los estados de la materia? Vamos a suponer que este es el hipocentro. La P. Atraviesa las ondas P. Las ondas P. Ya está. Así es. Las ondas P. Muy bien. ¿Cómo se llama la onda sísmica? ¿Cómo se llama la onda sísmica que este, cesa en líquidos y gases? No atraviesa líquidos. Las S. Re- S. S. La onda sísmica rebota. La onda sísmica S rebota. No puede atravesar. Rebota. Muy bien. La onda S. ¿Qué onda sísmica confirma que en la estructura de la geósfera existe materia en estado líquido? ¿Qué onda sísmica confirma, ratifica que existe materia en estado líquido? ¿Las ondas P o las ondas S? Las ondas P. Las ondas P nos dan información que esta zona se encuentra en estado líquido. Pero ¿qué onda sísmica ratifica Las que esa S. zona Eso. se encuentra en estado líquido? Las ondas S, porque rebotan, no atraviesan. Conclusión. eh, ¿Cómo conocemos la estructura interna del planeta? A través de estudios indirectos, principalmente analizando las ondas sísmicas P y S. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ahora analicen, por favor. Vamos a ver. Analicen esta parte. Mira, mira. Quiero que aprendan el término discontinuidad. Manto superior, estado magmático. Manto inferior, por la información de las ondas P, en estado sólido. La pregunta es, ¿cómo se llama ese punto, esta zona, cómo es ese punto, el límite o punto de quiebre donde la onda sísmica cambia de velocidad? Donde la onda sísmica cambia de velocidad. Respuesta, Discontinuidad. 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 Dígame, ¿en la astenósfera o en el manto inferior existen rocas de mayor densidad? ¿En la astenósfera o manto inferior? Rocas de mayor densidad. Manto inferior. Manto inferior. Manto inferior. Por lo tanto, una discontinuidad proporciona información que la velocidad de la onda sísmica cambia. Nos demuestra que el diferente tipo de rocas con diferentes densidades, diferentes temperaturas. Eso es una discontinuidad. ¿Cuántas discontinuidades principales tenemos? Está en el recuadro. Dos. Discontinuidad de Mohorovičić y la discontinuidad de Gutenberg. Gutenberg divide al manto del núcleo. Mohorovičić divide corteza del manto. ¿Sí? Y resulta que la corteza terrestre también se divide en cial y cima. Y cial se supone que lo que está arriba es como en un vaso tratamos de mezclar agua con aceite.
agua con aceite. El aceite está en la parte superior y el agua está en la parte inferior. ¿Por qué el aceite está en la parte superior? Porque tiene menor densidad. El agua es más denso que el aceite. Por lo tanto, Cial o Cima tiene mayor densidad. Cial o Cima tiene mayor densidad. Respuesta, Cima. chicos. Cima, Cima. Cial, en la zona por donde nos desplazamos, está conformada por rocas de menor densidad. Menor densidad. Otra pregunta es, en la atmósfera, ya estamos entrando a atmósfera. En la atmósfera existe un conjunto de gases. Un conjunto de gases. Y el gas predominante es nitrógeno. Nitrógeno. Número 2, oxígeno. Número 3, argón. Número 4, dióxido de carbono. ¿Ya? Gas predominante. Gas predominante en la atmósfera. ¿Qué es lo que predomina en la atmósfera? ¿Qué predomina en la atmósfera, jóvenes? La respuesta es nitrógeno Nitrógeno. más oxígeno. ¿Qué más, chicos? Argón y dióxido de carbono. Esos son los gases predominantes en la atmósfera. ¿Cuál de los 4 gases reacciona con Cial y aluminio? Con Cial y magnesio. ¿Cuál de los 4 reacciona? Respuesta. ¿Cuál de los 4 reacciona? Cial, ¿de acuerdo? Mira, sigo. Cial, muy bien. ¿Qué más? Cial, Cial, correcto. Magnesio, 2. Ahora sí. ¿Cuál de los 4 elementos presentes en la atmósfera reacciona con silicio? Con silicio, oxígeno, aluminio, oxígeno, silicio, oxígeno, magnesio, ¿de acuerdo? Oxígeno. Entonces, la pregunta es, en las rocas continentales, ¿qué elemento químico predomina? Respuesta. Silicio. Silicio 2, oxígeno 1, oxígeno 2, oxígeno 3, oxígeno 4. ¿Qué elemento químico predomina en las rocas? Oxígeno. ¿Qué otro nombre tiene la corteza terrestre? Oxiesfera. Oxiesfera. ¿De acuerdo? Oxiesfera. Por ejemplo, vamos a suponer un pequeño ejemplo nada más. Un pequeño ejemplo. Un ratito, voy a mandar un mensaje. Ahorita, chicos. Ya está. Vamos a poner vibrador. Listo. Un pequeño ejemplo, ¿eh? Óxido de silicio es lo que conocemos con el nombre de arena. Óxido de silicio es arena. Estás en la playa, echadita en un verano, coges un puñado, lo que estás cogiendo es óxido de silicio. Y esa arena tiene oxígeno, silicio y oxígeno. Entonces, en las rocas continentales predominan minerales que contienen oxígeno, oxiesfera, ¿ya? Por lo tanto, así es lo que estudiamos a, simplemente a la geósfera.
conocemos la estructura interna a través de métodos indirectos. La corteza, capa más superficial donde suceden diferentes procesos geológicos, comprende corteza continental, corteza oceánica, sí, ya está. Manto, capa media de la corteza y el núcleo. Tiene dos capas, astenósfera, manto superior, mesósfera o manto inferior. Manto inferior o mesósfera se encuentra en estado sólido por información de las ondas P, de las ondas P. El núcleo se divide en núcleo externo, núcleo líquido, y el compañero dijo es hierro y níquel en estado líquido o las altas temperaturas, ¿no? Y también dice núcleo interno sólido por las altas presiones. Entonces, ¿qué elemento químico predomina en la geósfera? ¿Qué elemento químico predomina en la geósfera? La respuesta es el hierro. Es lo que predomina. Recordando que la corteza es el 1% simplemente de la geósfera, 1% es la capa más delgada. Y la capa de mayor volumen es el manto. Mayor volumen. Y mayor espesor, 3.470 kilómetros, mayor espesor es el núcleo, que se divide en núcleo externo, núcleo interno. ¿Ya? Muy bien. Factores que transforman el relieve. ¿Cuál es el origen de relieve peruano? ¿Cómo se formó el relieve peruano? Y respondes, algunos relieves tienen origen interno, como la cordillera de los Andes, como meandros, como estribaciones ¿cómo se llama? Terrazas, como pongos, cañones, tienen origen externo. Y la geodinámica interna o las fuerzas endógenas son fuerzas que construyen. Las fuerzas internas construyen, así vas a marcar. Las fuerzas internas construyen relieves, destruyen relieves de origen interno y al destruir surgen nuevos relieves como cañón, como valle, como meandros, como cataratas, cascadas, playa, península, bahía, istmo, ¿no? Arcada, farallón, etcétera. Los relieves que has escuchado es por destrucción. Entonces es en la semana número 4. Y esto sería en la semana número 5. En la semana número 3. Semana número 3, fuerzas internas. Semana número 4, fuerzas externas. De la interacción de las dos fuerzas existe variedad de relieves. En una oportunidad al sabio Antonio Raimondi se le preguntó cómo es Perú. Y él cogió un papel y lo arrugó. Después de arrugar, lo estiró un poco. Le dijo así es Perú, muy accidentado. Los Andes es muy accidentado. La Amazonía, en la selva baja, es llanura. También hay desniveles. Y en la costa que principalmente radicamos, ya conocemos cómo es la costa. Es una franja angosta, estrecha, desértica, ¿no? Con algunas estribaciones andinas, con presencia de pampas, de valles, de dunas, de médanos, ¿no? Entonces uno, como un futuro sanmarquino, siempre te haces una pregunta de investigador. ¿Cómo se habrá originado este relieve? Este relieve. Eso te crea así como duda para indagar, para investigar. Y al investigar, tu conocimiento, por supuesto, se va a incrementar. ¿Ya? Entonces, los relieves que nosotros conocemos, algunos tienen origen interno, es decir, por construcción, y otros tienen origen por destrucción. ¿Sí? Muy bien.
Geodinámica interna. Geodinámica interna. La pregunta es, eh, también conocida con el nombre de fuerzas endógenas. Fuerzas endógenas. O simplemente fuerzas internas. ¿Ya? Fuerzas internas. ¿Las fuerzas internas qué hacen? ¿Destruyen o construyen? Respuesta, chicos. Las fuerzas internas o endógenas destruyen o construyen relieves. Construyen. 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 ¿Ya? Eh, la, la geodinámica interna se divide en dos partes, diastrofismo y vulcanismo. Diastrofismo, vulcanismo. ¿Ya? Diastrofismo, vulcanismo. ¿Y qué es diastrofismo? Y así más o menos. Diastrofismo son movimientos, finalmente, son movimientos verticales. Son movimientos verticales. ¿Ya? Son movimientos verticales. Ahí está. El diastrofismo son movimientos verticales, de ascenso o descenso. Ya está. Son movimientos verticales. El diastrofismo. El diastrofismo son movimientos horizontales. Son movimientos horizontales. Movimientos horizontales. Mira, a ver. Esta asesoría se puede explicar un poquito más. Mira. Puede ser choque de placas. Choque de placas. O puede ser separación de placas. ¿Ya? Choque de placas o separación de placas. Pero son movimientos horizontales. ¿Ya? Vamos a subir un poquito. Ahí está. Choque de placas o separación de placas. Muy bien. A ver. Separación de placas. Muy bien. ¿Qué es diastrofismo? Movimientos verticales, conjunto de movimientos verticales y movimientos horizontales. A los movimientos verticales se llaman epirogénicos. Movimientos epirogénicos. Y a los movimientos orogénicos se denomina movimientos horizontales. O los orogénicos son movimientos horizontales. Puede ser por choque de placas o puede ser por separación de placas. ¿Ya? Movimiento epirogénico es vertical. Ascenso, mira, ascenso y descenso. En el pasado, aquí hubo una cordillera. Esta cordillera experimentó erosión, meteorización, se fragmentó, perdió peso. Al perder peso, esta zona se eleva y la materia que formaba parte fue desplazada por los agentes erosivos. En esta zona hubo depositación de partículas. Al incrementarse de peso, descendió. Un punto baja, otro punto sube. Los movimientos epirogénicos son verticales. Verticales. Si algo se desgasta, ajuste isostático. Puede ser de ascenso o puede ser de descenso. ¿Ya? Los tablazos de la costa norte, Brea, Pariña, Lobitos, Restín, Altos, Talara, tiene origen epirogénico. ¿Ya? La cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes, la cordillera de Himalaya, el Cáucaso, Atlas, Alpes, Apeninos, Pininos, eh, rocallosas o rocosas, tiene origen por choque de placas tectónicas.
choque de placas tectónicas. Entonces, los movimientos orogénicos explican la formación de la cordillera de los Andes, de las cordilleras continentales. Y cuando dos placas se separan, se supone que si dos placas se separan, ahora vamos a suponer, vamos a presionamos, luego vamos a hacer descender. Bien, vamos, acá, chico, ya. Bien, está un poquito más. Pregunta, vamos a suponer que esta es la corteza. Debajo de la corteza, ¿qué existe? Hace un momento explicamos sobre geósfera. Debajo de la corteza existe, debajo de la corteza existe, ¿o qué capa es, por favor? ¿El Aló, manto? Manto. correcto, sí. ¿Pero manto qué? ¿Manto superior, manto inferior? ¿Manto Superior. inferior o manto superior? Superior. Superior, superior. O también al manto superior se conoce con nombre de, con nombre Astenosfera. de, correcto, aste, astenósfera. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentra la astenósfera? ¿En qué estado se encuentra? Semisólido, magma. Y donde existe magma, existe corrientes de convección, corriente de convección, corriente de convección. ¿Ah? Corriente de convección. Fácil. ¿Por qué las placas tectónicas se mueven horizontalmente? Se encuentran, realizan las corrientes de convección que existen en la astenósfera. Profesor, primera vez que escucho corriente de convección. Mira, te vas a la cocina, pones 2 tazas de agua en la tetera, pasa 7 minutos, comienza a hervir. Y de repente tienes una tetera de vidrio o transparente. Y ahí ves ascenso, sube y baja, sube y baja, sube y baja. A eso se llama corriente de convección. ¿Ya? ¿En qué capa de la geósfera se encuentra la corriente de convección? En la astenósfera. Y la astenósfera es el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas. Pueden generar choque y al chocar forman cordilleras y al separarse, ¿qué se forma? Al separarse, ¿qué dan origen? A ver, saberes previos, por favor. Yo sé que tienen experiencia, vienen de academia, porque a San Marcos venimos a prácticamente un poco más de concurso, ¿no? A concursar. Pregunto, este, cuando se separan las placas tectónicas, hay ascenso de magma, y al ascender magma surge un relieve. ¿Qué nombre Dorsales. tiene? Dorsales. Correcto, correcto, dorsales. Entonces, dorsales, vamos a escribir. Vamos, dorsal. Dorsal mesoatlántico. La dorsal de Nazca. Dorsal. Dorsal. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera submarina de origen volcánico. De origen volcánico. Se forma una
Dorsal de origen volcánico, en una zona donde se separan las placas tectónicas. Ejemplo de la dorsal mesoatlántica. Ejemplo, la dorsal de Nazca. ¿Ya? Y surge un tipo de rocas ígneas, intrusivas o extrusivas. En la cordillera, la dorsal, que es una cordillera submarina, esa dorsal está conformada por magma solidificado, rocas. ¿Qué tipo de roca es? ¿Es roca ígnea intrusiva o roca ígnea extrusiva? Extrusiva. Correcto. Y ejemplo de roca ígnea extrusiva. Ejemplo de roca ígnea extrusiva. Va basalto. Basalto. ¿Ya? En las dorsales predomina basalto. Basalto. ¿Ya? En las dorsales predomina basalto. Voy a retroceder. Pregunto. A ver. ¿A cuál de las capas? ¿A cuál de las capas? Cial o cima también se conoce como capa basáltica. Cial o cima. Capa basáltica. A ver. Capa basáltica. Mira, chicos. Capa basáltica. Cima. 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 Capa basáltica, cima. ¿De acuerdo? Muy bien, basalto, cima. Correcto. Y lo estamos aprendiendo, ¿ah? Ya listo. Aquí tenemos vulcanismo. Que dije hace un momento, si la materia se hunde y la astenófera está cubierto por magma, pero hay aporte de materia, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Eso lo conoce por la ciencia. Y el exceso de magma se abre paso por grietas y fisuras. Entra en contacto con la atmósfera, entra en contacto con la hidrosfera, dando origen a dorsales. O la presión es menor, el magma se solidificó. Y al solidificarse, nunca ascendió. Y al no ascender, el magma se enfrió lentamente y las rocas y el magma solidificado han dado origen a rocas ígneas intrusivas. Y las rocas ígneas intrusivas son rocas con cristales desarrollados, con cristales desarrollados, ¿ya? Con cristales desarrollados. Por ejemplo, una roca con cristal desarrollado. Roca, punto. Ígnea, punto. Roca ígnea intrusiva. ¿Ya? Intrusiva. Por ejemplo, el granito. Granito. Roca con cristales desarrollados. Granito. En cambio, una roca extrusiva, la temperatura en las astenófera es 1700 grados Celsius y la temperatura media de la atmósfera es 15 grados Celsius. Entonces salió de un lugar sumamente caliente y entró en contacto con un lugar frío. Entonces el magma se enfrió aceleradamente y las rocas ígneas extrusivas, rocas ígneas extrusivas, ¿de acuerdo? Rocas ígneas extrusivas, finalmente, tienen cristales poco desarrollados. Por ejemplo, el basalto. Cristalización nula. Por ejemplo, obsidiana. Obsidiana. La pregunta, chicos, ¿qué cultura
Usó la obsidiana para realizar trepanaciones craneanas. Respuesta. Trepanaciones craneanas. Respuesta. La cultura Nazca, la cultura Paracas. Ya, en Paracas. geografía. Paracas. Ya. Pregunta. La obsidiana es vidrio volcánico. Obsidiana es vidrio volcánico. En una obsidiana no vas a ver cristales. En un basalto vas a encontrar cristales diminutos, pequeñitos, pero cristales desarrollados en granito. Entonces, cuando estés por Chosicas, por Santa Rosa de Quivas en Lima, coges una piedra y si esa piedra tiene cristales desarrollados, ya un 90% es granito, ¿ya? Granito. Eso quiere decir que ese fue magma, pero que se enfrió en la estructura interna, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es diastrofismo? Que dijimos ¿qué cosa era diastrofismo? Conjunto de movimientos verticales y horizontales. Horizontales y verticales. Horizontales orogénicos, verticales epirogénicos. Diastrofismo son procesos que afectan niveles externos de la corteza, desplazando, deformando, dislocando material que lo constituyen. Son de dos tipos: epirogénicos, verticales, orogénicos, horizontales. Es un conjunto de movimientos verticales y horizontales. Solamente movimientos epirogénicos. A ver, este es un tablazo. Este es tablazo. A ver, chicos. Este es tablazo. ¿Dónde estás? Este es tablazo. Ya. Tablazo. Ya está, tablazo. Este tablazo, hace miles de años, estuvo en el fondo del mar. En el fondo del mar. Y las formas de vida que existían en esas masas de agua murieron, se depositaron, y al depositarse en un proceso químico, sufrió cambio drástico. ¿Qué recurso natural, qué recurso natural podemos encontrar en los tablazos? Respuesta, chicos. Pregunta de examen de admisión general. Pregunta de examen en la ingreso directo. ¿Qué recurso podemos encontrar en los tablazos? Un recurso es algo que es útil para el hombre. Petróleo. Petróleo, gas, petróleo y gas. Es la respuesta. Si no hubiese en la alternativa petróleo, necesariamente tendría que estar en la alternativa hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Ya? Hidrocarburos. Petróleo y gas. Petróleo y gas. ¿Qué departamento costeño, qué departamento costeño es rica en hidrocarburos? Respuesta, chicos. Piura. 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 Después de Piura es Tumbes. ¿Sí? Hidrocarburos. Pero también, por inferencia, hay hidrocarburos en la costa central, en el Zócalo continental. Pero para extraer vamos a generar contaminación, pero sí hay. Pero en la parte continental es en la costa norte, Piura y Tumbes. ¿Ya? Piura y Tumbes. Tablazos, pregunta, candidato para una evaluación. ¿Ya? ¿Los tablazos qué origen tienen? Epirogénico. Un movimiento vertical. ¿Ya? Eso quiere decir que esta zona ascendió, en otra zona descendió. ¿Son movimientos verticales? Sí, está confirmado. Son verticales. Afectan vasto,
vasto, extenso, amplio, continentes. Movimientos epirogénicos dieron origen a los continentes. Continentes. ¿Ya? Son muy lentos. Correcto. Tablazos. Escudo. ¿Qué es un escudo? Un escudo es, por ejemplo, las primeras rocas se formó entre 4.000 millones de años a 3,8 mil millones de años. Esta roca de hace millones de años se llaman escudos. El escudo canadiense, el escudo brasileño. Nuestro territorio, el territorio peruano es joven, comparado con Brasil, comparado con el territorio de Norteamérica, de Europa, ¿sí? Ahí podemos encontrar escudos. Entonces, continentes, escudos, tablazos tienen origen epirogénico. Y los movimientos epirogénicos se sustentan, tienen su base científica o se tienen su fundamento en la teoría de la isostasia. En la teoría de la isostasia. ¿Ya? Muy bien. Teoría de la isostasia. ¿Qué cosa es? ¿Quién lo planteó? ¿Quién fue responsable de sustentar esta teoría? Ah, ahí está. Arquímedes. Arquímedes. ¿Quién era? Un griego. Había textos, la biblioteca de Alejandría. Todo el conocimiento anterior a los griegos, romanos, sistematizado en una biblioteca, pero fue quemado. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si perduraban los libros escritos o almacenados en la biblioteca? El mundo sería diferente. El mundo sería diferente. Mira, el principio de Arquímedes. ¿Qué dice? En isostasia interviene equilibrio, interviene densidad, interviene peso. ¿De acuerdo? Densidad, peso, gravedad. Aquí hay una cordillera. En esta cordillera, mayor peso. El peso de la cordillera genera hundimiento. Al hundirse en otra zona genera levantamiento. Este es el punto A, la letra A. ¿Ya? Donde hay cordillera, mayor peso, hundimiento. Tienes un colchón de agua, te sientas, se hunde en el lugar donde estás sentado y en otra zona se eleva levemente. Tu pareja se sienta, se hunde más y en otra zona se eleva más. Ah, eso es el principio de la condición, el principio de equilibrio. Eso depende del peso. A mayor peso, mayor hundimiento y en otra zona levantamiento. Ejemplo, los Países Bajos, Holanda, Países Bajos. Su territorio se encuentra bajo el nivel del mar. Está contenido por diques con intervención humana. El territorio de Holanda está en proceso de hundimiento. El glaciar que existía en esa zona ha perdido peso, está en hundimiento. ¿Ves? Y en otra zona, levantamiento. Eso es isostasia. En la letra B, la cordillera estuvo expuesto a la atmósfera, a los agentes atmosféricos, a la hidrosfera, ha sido erosionado, ha perdido peso. Al perder peso, esta zona experimenta levantamiento y en otra zona hundimiento, porque la masa de esta zona fue desplazada por los agentes exógenos. Hubo compactación, depositación, hundimiento, levantamiento. ¿Qué pasaría si en esta zona, vamos a suponer, vamos a suponer, en esta zona comienza a formarse nuevamente cordillera? Formación de cordillera. La pregunta es, formación de cordillera. Ya pues, estamos formando cordillera.
Estamos formando cordillera. ¿Tiene mayor peso o no? Tiene mayor peso. Y al tener mayor peso, al tener mayor peso, al tener mayor peso, respuesta chicos, ¿se hunde o se eleva? Al tener mayor peso en esta zona. Hunde. Hundimiento. Y en la otra zona, levantamiento. Levantamiento. En otra zona, levantamiento. Ah, ¿y qué pasa si comienza a perder peso? Cambia de dirección de levantamiento. Con esa pequeña explicación, los movimientos epirogénicos son movimientos irreversibles o reversibles. ¿Cómo son los movimientos epirogénicos? Son movimientos reversibles o irreversibles. Irreversibles. Listo. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Reversibles o irreversibles? Respuesta, chicos. Reversibles. Reversibles. Ya, listo, así es. Borramos. Borramos. Los movimientos epirogénicos son movimientos reversibles. Nada más. ¿Ya? Reversibles. Por lo tanto, eso depende del peso, depende de la densidad, y lo planteó pues el Arquímedes, un griego de la antigüedad. ¿Ya? Movimientos orogénicos, por inferencia. Los movimientos orogénicos son movimientos reversibles o irreversibles. ¿Respuesta, chicos? ¿Respuesta? Los movimientos epirogénicos son reversibles o irreversibles. Reversibles. Son movimientos irreversibles. Irreversibles. Los epirogénicos son movimientos irreversibles. Los epirogénicos son reversibles. Eso depende del peso, ¿sí? En cambio, los orogénicos, en otras palabras, la Corea de los Andes puede regresar a su estado anterior. No, son movimientos irreversibles. Mira lo que dice. Son movimientos horizontales, correcto. Puede ser por choque de placas o separación de placas. Muy bien. Dan lugar a la formación de plegamientos. Plegamientos. Aquí está plegamiento. A ver, saberes previos, saberes previos. ¿Cuál es el requisito para que se dé un plegamiento? Choque de placas, correcto. Choque, convergencia de placas, muy bien. Pero ¿qué tipo de roca debe predominar en esa zona de convergencia? Rocas sedimentarias, rocas metamórficas, rocas ígneas. ¿Qué tipo de roca debe predominar para que se dé plegamientos en una zona de convergencia de placas tectónicas? ¿Qué tipo de roca debe predominar? Vamos chicos, respondan. Rocas, vamos a escribir, rocas sedimentarias o simplemente rocas ígneas, ígneas o rocas metamórficas, metamórficas, rocas metamórficas.
cuál de los dos tipos debe predominar en una zona de convergencia de placas tectónicas para que se dé un plegamiento? ¿Rocas sedimentarias, rocas ígneas o rocas metamórficas? A ver, chicos, 30 segundos. ¿Qué dicen, chicos? Se creó un conflicto, ¿no? Se creó un conflicto. Ya vamos a suponer que algunos docentes en el examen de admisión general plantean ese tipo de pregunta. Entonces un sanmarquino, un futuro sanmarquino tiene que ser todoterreno. Muy bien, vamos a resolver. Predominar, debe predominar rocas sedimentarias. Debe predominar rocas sedimentarias. Si predominan rocas ígneas o metamórficas en una zona donde chocan placas tectónicas, ¿qué se produce? ¿Qué se produce? A ver, ¿qué se produce? Fallamiento, fallamiento, ¿ya? Fallamiento, fallamiento. Vamos. Fallamiento, fallamiento. Ya está. Fallamiento. Cuando convergen placas tectónicas y en el lugar predominan rocas ígneas o metamórficas, va a ocurrir un fallamiento. ¿Y qué es fallamiento? La roca se fragmentó. Hay un bloque que baja y un bloque que sube. Vamos a insertar un bloque que baja, un bloque que baja. Aquí está. Un bloque que baja. A ver, ahí está. Y un bloque que sube. Y el bloque que sube, mira chicos, el bloque que sube se conoce con nombre de horse, horse, horse. Bloque que sube y bloque que baja, graben. Pregunta para el examen de admisión general. ¿Cuáles son las partes de un fallamiento? Graben y horse. Graben, depresión, depresión. Horse, meseta. Horse, meseta. ¿Cuáles son las partes de un fallamiento? Graben y horse. Graben, depresión, depresión. ¿Ya? Depresión. Muy bien. Y horse, horse, horse. Por simplemente respondes así. Meseta. La meseta collao. Mesete collao. La meseta collao es por fallamiento. Horse. Meseta. Graben, depresión. El lago Titicaca se encuentra en una depresión, se encuentra en Graben. ¿Y qué pasó en esa zona? Un fallamiento, una fractura. ¿Y por qué se fragmentó? Por la predominancia de rocas ígneas o rocas metamórficas. Pero si en una zona predominan rocas sedimentarias, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Respuesta, chicos. Si el lugar donde predominan rocas sedimentarias, ¿qué va a ocurrir?
Plegamiento. Plegamiento. ¿Ya? Plegamiento. Plegamiento. ¿Cuál es el requisito para un plegamiento? Predominancia de rocas sedimentarias. Voy a suponer que no está en la alternativa rocas sedimentarias. Geosinclinales. Ya está. Geosinclinales. 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 ¿Ya? Voy a suponer, no está en la alternativa rocas sedimentarias, pero sí está el término geosinclinal. ¿Y qué cosa es geosinclinal? Una zona donde hay rocas y en esas rocas predominan rocas sedimentarias. Muy bien. Mira, voy a ampliar un poco. Mira, se levantó. Mira, bloques elevados se llama anticlinal y esta zona se llama sinclinal. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las partes de un plegamiento? Anticlinal y la parte hundida sinclinal. ¿Y por qué se arrugó? Porque predominan sedimentarias o es un geosinclinal. ¿Ya? ¿Y por qué se fragmentó o ascendió, se hundió? Porque en esa zona de convergencia predominan rocas ígneas o rocas metamórficas. ¿Ya? Muy bien, orogénicos. Mira, se activa. Ahora sí, ya se explicó. ¿En qué capa de la geósfera predominan corrientes convectivas? Respuesta, chicos. Corteza. ¿Están ¿Cuál? A Manto, ver, ¿no? ¿cuál? Manto, no. ¿Manto qué? Manto. La ¿Manto superior? astenósfera ¿Astenósfera o? asten- Sí, o astenósfera, superior. manto superior. Astenósfera o manto superior. ¿Ya? Astenósfera o manto superior. Esa es la respuesta. Astenósfera o manto superior. Listo. Muy bien, astenósfera. Pregunta. Mira, ¿ves? Voy a ampliar un poquito más para que conozcan cómo es un movimiento convectivo. Este es un movimiento convectivo. Mira, a ver. Ascenso, descenso. Ascenso, descenso. Ascenso, descenso. Ascenso, descenso. Mira, Sudamérica. Sudamérica se separa de la placa africana. Y al separarse de la placa africana, el magma sube. Y al subir, lo que dijo el compañero, se forma una dorsal. Dorsal mesoatlántica. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera en el fondo del mar. ¿Y cuál es su origen? Volcánico. Volcánico. Mira, la fosa, ya, la placa de Nazca. Esta es la placa de Nazca. Y esta es la placa sudamericana. Pregunto, si esta es placa de Nazca y esta es placa sudamericana, esto es Cial y esto es Cima. Esto es Cial, esto es Cima. ¿Cuál es la placa de mayor densidad? Respuesta. ¿Cuál es la placa de mayor densidad? ¿La placa sudamericana o la placa de Nazca? Respuesta. ¿Recuerdan el tema de hace un momento? Este, Cial y Cima. ¿Cima qué es? El fondo oceánico. Y Cial es la parte continental. Y la base del continente es Cima. Y Cima tiene mayor densidad. Entonces la placa de Nazca
necesariamente tiene que ser más densa que la placa sudamericana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la placa que tiene mayor densidad? La placa de Nazca. Y la placa sudamericana tiene menor densidad. Entonces voy a escribir. Fácil de marcar preguntas sobre geodinámica interna. La placa de Nazca es de menor densidad. Ya, menor densidad. La placa de Nazca. En cambio, la placa sudamericana, la placa de Nazca, ya es más densa que la placa sudamericana, que es de menor densidad. Pregunto, cuál de las dos placas se hunde? Miren el gráfico, La de Nazca, la de Nazca. ¿Y por qué se hunde la de Nazca? porque tiene mayor densidad. Correcto, tiene mayor densidad. Pero se supone que el asteróide está cubierto de magma, ¿no? Y hay aporte de magma, hay aporte de roca, y esa roca se convierte en magma. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, por lo tanto, el exceso sale o no. El exceso sale por grietas. Y al salir, ¿a qué da origen? Respuesta. El exceso de magma se abre paso por grietas y fisuras, dando origen a Volcán. relieves de origen volcánico. Volcánico. Relie- Relieve de origen volcánico. ¿Ya? Y esta zona de descenso se llama obducción o subducción. Subducción. Sub. Subducción. Para que se dé subducción, ¿cuál es el requisito? Miren el gráfico, ahí está la respuesta. Que ¿Dónde existen una una placa se placa? hunda sobre otra. Correcto, así es, ahí ocurre subducción. ¿Y cuándo ocurre obducción? Cuando las dos placas divergen, ¿no? Algo así. A ver, vamos ahí. A ver, vamos a encontrar, no hay problema. El objetivo es aclarar, ¿ya? Vamos a avanzar. Subducción es correcto, pero en obducción vamos a aclarar, ¿sí? Ya en el examen no vas a tener problema. Ya. Antes de explicar, vamos, como hubo pregunta, mira, ahí está. Placa, placa euroasiática. ¿Continental o no? Sí, es continental. Entonces, si es continental, pregunto, ¿es, ¿es zona de mayor densidad o menor densidad? Es Menor zona de densidad. Menor. menor densidad. Menor densidad. ¿Ya? Y vamos a ampliar. Muy bien, para que se observe. Menor densidad. ¿Y la placa indoaustraliana es continental o no? Sí, pues es continental. Entonces, si es continental, es de menor densidad. ¿Qué pasa cuando dos placas colisionan de similar densidad? ¿Qué ocurre? Chocan dos placas que tienen la misma densidad. ¿Cuál de las dos placas se hunde? ¿Se hunde o no se hunde? No se No hunden. se une, no se une. No se hunde. No se hunde porque tienen la misma densidad. Entonces que si no se hunde, se llama subducción u obducción. Obducción. Inducción. Obducción. Ya, correcto. Entonces la pregunta es, para que exista zonas de obducción, ¿en qué condiciones se da obducción? Respuesta, Misma densidad de placas. Misma densidad. colisión de placas que tienen la misma densidad. Pero si ninguna de las dos placas se hunde, ¿qué pasa con la zona de plegamiento? ¿Es de mayor plegamiento o menor plegamiento? Mayor plegamiento.
Mayor plegamiento. A ver, te pregunto, ¿por qué en el Himalaya se encuentra el pico más alto del mundo? ¿Cuál es la causa? Himalaya está en esta zona. Esta es la zona de Himalaya, la cordillera de Himalaya. El Everest está aquí. El Everest. ¿Por qué el Everest es el pico más alto del mundo? Por el choque de dos placas de misma densidad. Correcto, esa es la clave. ¿Entendieron, chicos? Esa es la clave. ¿Ya? Esa es la clave. Así es. Entonces ya tiene respuesta. Entonces ahora voy a retroceder. Este hombre, este hombre. ¿Quién es el autor de La deriva continental? El autor de La deriva continental. Alfred, en castellano, Wegener. Alemán, alemán, Wagner. Alfred Wagner es el autor de La deriva continental. ¿Ya? De La deriva continental. Este hombre, este hombre observó el globo terráqueo y al observar, es que un científico ve lo que otros no ven. Este curioso dijo lo siguiente. Ese curioso, mira, dijo, esta parte, este pedacito de Sudamérica puede encajar en, con territorio africano, puede encajar. Se le vino esa idea, puede encajar, es como un rompecabezas entre África y Sudamérica. Y él dijo, pero para quitarme esta duda, mando una expedición a Brasil y una expedición a Brasil, a la zona ecuatorial. Extraer rocas de esta zona y buscar restos fósiles. El resultado, la roca brasileña y la roca africana tienen la misma textura, tienen la misma antigüedad. Sorpresa. Tienen la misma antigüedad, tienen la misma textura, tienen la misma composición, es el mismo tipo de roca. Y el resto fósil, encontrado en un río de Brasil y en un río desde África, es similar y no existe en otra parte del mundo. Y entonces Wegener dijo, pues hace 200 millones de años, en el Paleozoico superior, todos los continentes que nosotros conocemos formaron un solo bloque. El único bloque, ¿qué nombre tiene? El único bloque que nombre tiene, chicos, se llama Ok. Pangea. Él dijo Pan. Pan, ¿qué cosa es toda? Y Gea tierra. Todos los continentes formando un solo bloque. Pangea. Y también Wagner dijo, Pangea se fragmentó en dos masas continentales, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. La Eurasia, Gondwana. Sostiene además que el desplazamiento de los continentes continúa y que Gondwana se fragmentó en Sudamérica, la Antártida, Australia, India, África. India en la actualidad forma parte de Asia y la colisión de India, la placa indo-australiana, con la placa eurasiática dio origen a la cordillera de Himalaya. Entonces Wagner estaba planteando así, y, pero había otros científicos y los otros científicos dijeron, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se fragmentó? ¿Por qué se fragmentó Pangea? Eres un loco por plantear esas cosas absurdas, incoherentes con la ciencia. Estaban recontra molestos. ¿Por qué se fragmentó? Y Wagner respondió así. Se fragmentó por el movimiento
de rotación, movimiento de rotación, y la atracción gravitatoria, y la atracción gravitatoria, solar y lunar. Eso fue la respuesta que dio Wagner. ¿Por qué se fragmentó? Y no es la respuesta. No es la respuesta. Y los hombres de esa época dijeron, eres un loco, orate. Y ese hombre orate, entre comillas, quedó en el olvido por poco tiempo, continuó investigando en Groenlandia, salió, nunca más retornó. Murió investigando. Muy bien, creó esa duda. Y esta teoría, chicos, esta teoría surge en el año 1961. ¿Ya? Esta teoría surge en 1961. Teoría tectónica de placas. 1961. Entre 1957 y 1958. En, chicos, ¿en qué contexto? En los años 1957-58, ¿qué pasaba en el mundo? Aplican historia universal. ¿Qué pasaba en el mundo? Entre el 57 y 58. ¿Quiénes estaban enfrentados? Enemigos a muerte en lo político, en lo económico, en lo ideológico, en lo deportivo. Las Olimpiadas eran pues una pugna. ¿Quién se llevaba mayor cantidad de medallas de oro y plata? La Guerra Fría. Estamos hablando de la Guerra Fría, pues chicos, la Guerra Fría. Y resulta que entre los años 1900, Guerra Fría, ¿correcto? Entre los años, a ver, vamos a, entre los años 1957, julio del 57, a julio del 58, 1958, ¿ya? Año socialista, se dedicaron a estudiar a nuestro planeta. Y después de estudiar, llegaron a la conclusión que la Tierra no era un bloque único, sino está fragmentado así, fragmentado en placas. Y este orate, Alfred Wagner, regresó con fuerza. Y los que consideraron como orate, los otros, entre comillas, científicos, quedaron en el olvido. Wagner pasó a la historia con esta teoría. Esta teoría le da validez a la teoría tectónica de placas. La respuesta que dio Wagner es, se fragmentó por rotación y la atracción gravitatoria solar y lunar. Esta teoría que sostiene, chicos. A ver, respuesta. ¿Por qué se fragmentó? ¿Por qué se desplazan las placas tectónicas? ¿Por qué se habrá fragmentado Pangea en la Eurasia y Gondwana? Y Gondwana en Sudamérica, en la Antártida, en India, en Sudáfrica. ¿Por qué se habrá fragmentado? ¿Cuál es la Por, respuesta? por las corrientes convectivas. Correcto, chico. Es con esta teoría la deriva continental regresa con fuerza. ¿Es? Conclusión. Estás en lo correcto porque has investigado, tienes evidencias, continúa. Por más que los demás digan no, es incorrecto. Y Wagner pasó a la historia con esta teoría. ¿Quiénes eran los hombres de ciencia que plantearon esta teoría? Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer. ¿Pero en qué contexto? Entre el 57 y 58,
año Geofísica Internacional, los mejores hombres de ciencia del mundo capitalista, del mundo occidental y del mundo oriental socialista, su única tarea era estudiar a nuestro planeta. ¿Ya? 1961. Muy bien, chicos, en ese contexto surgió. Así es nuestro planeta. Está fragmentado. Cada día ocurre sismos, 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 sismos. ¿Ya? Mira, ve, de la placa norteamericana, hay placa de Fuca, no está acá, Fuca, es una pregunta que está en el boletín. ¿Ya? Muy bien. Así es en la realidad. Mira, ve, la dorsal mesoatlántica, la cordillera más de mayor longitud que existe en el planeta es la dorsal. Es una cordillera submarina. No es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es continental. La cordillera de mayor longitud continental se llama los Andes. Pero la cordillera de mayor longitud es la dorsal mesoatlántica. ¿Ya? La dorsal mesoatlántica. Mira, la placa de Nazca con la placa sudamericana, chicos. La placa sudamericana con la placa africana se encuentra en proceso de separación. Muy bien, eso es la teoría tectónica de placas. ¿Cómo es nuestro planeta? Como un rompecabezas. Ya no entiendo, profesor. ¿Cómo es nuestro planeta? Es como un balón de fútbol. Cada pedacito tiene paño, cada pedazo se llama paños. Y cada paño se desplaza, se mueve. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos límites de placas tectónicas existen? Mira aquí, esta zona. Esta zona. Convergencia de placas. Ya, convergencia de placas. Esta zona, divergencia de placas. Separación de placas. Fallas transformantes. No hay otro. No hay otra, mira. Separación de placas, choque de placas y desplazamiento lateral. Y en los tres puntos ocurren sismos. Pero ¿dónde ocurre sismo de mayor intensidad, de mayor magnitud? ¿Dónde ocurren sismos de mayor magnitud? En una zona donde se desplazan lateralmente, en una zona donde convergen placas tectónicas, o en una zona donde se separan las placas tectónicas, o divergen las placas tectónicas. ¿Cuál es el punto de mayor liberación de energía? En una zona donde chocan placas, donde se separan placas, o donde se desplazan lateralmente. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Cuando hay convergencia. Correcto. En una zona de convergencia. Es la respuesta, ¿ya? Hay tres límites de placas tectónicas. Se produce subducción. Ya sabes por qué ocurre subducción. Una placa es densa y la otra es menos densa. La placa que tiene mayor densidad se hunde. Subducción. Y donde hay subducción hay fosas marinas. ¿Dónde existen fosas marinas? En zonas de subducción. ¿Habrá fosas marinas en obducción? No, porque no, ninguna de las dos placas se hundió. En obducción es placas que tienen similar densidad. Colisionan. ¿Ya? Pregunto, ¿cuál es el requisito para que se dé un fallamiento? Se explicó hace un momento, en una de las diapositivas. Respuesta, chicos. ¿Qué tipo de rocas debe convergencia de placas? ¿Rocas sedimentarias? ¿Rocas metamórficas? ¿Rocas ígneas? Respuesta, chicos. Ígneas o metamórficas. Correcto. Ígneas o metamórficas. ¿Ya? Muy bien. Himalaya, ejemplo, obducción. Correcto. Los Andes, subducción. ¿Ya? Es una zona de alta sismicidad. Perú forma parte del Círculo de Fuego del Pacífico. ¿De acuerdo? Círculo del Pacífico. Muy bien. Límite divergente. Separación de placas tectónicas. Ascenso de magma. ¿Formación de qué? Dorsales. Dorsales. Se genera nueva litosfera.
Pregunto, se forma nueva litósfera. ¿Dónde existen rocas de reciente formación? Respuesta, chicos. ¿Dónde existen rocas de reciente formación? Respuesta. En los océanos, en el fondo del oceánico. En una zona Oceánica. diver, en una zona divergente. Divergente. En el fondo oceánico, pero divergente. ¿Sí? Divergente. ¿De acuerdo? Listo. Principalmente basalto. Basalto. Y ahí- Valley, Rift Valley. Si menciono la palabra este, Australopithecus, afarensis, anamensis, africanos, Homo habilis, donde se encontraron restos fósiles de Australopithecus y de Homo habilis. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Valle de Rift. ¿Y dónde queda Valle de Rift? En África Oriental. África Oriental. Esa zona también es zona sísmica, ¿ya? Hay una fractura geológica. En algunos textos dice, África es una zona sísmica. ¿Cómo? ¿Y en el Valle de Rift no ocurre sismos? La parte oriental de África no se encuentra en estos momentos en estado de separación. Claro que sí. En África ocurre sismos, una fractura geológica. ¿Ya? Muy bien. A ver, mira, a ver. ¿Dónde ocurre sismos para el territorio brasileño? En la dorsal. En esta dorsal. Un brasileño, un brasileño hace turismo en el Perú. Ya visitó Machu Picchu, ya visitó la ciudad de Arequipa, Puno, Choquequirao, se fue a Cuela y quiere conocer la ciudad de los reyes, Lima. Y está en Lima, un sismo de 7.5 grados. Y vamos a poner 6 grados nada más, para no asustar mucho. 6 grados. Pregunto, ¿para este brasileño es un terror o no? Porque no ha experimentado un movimiento sísmico. Se ve que la tierra se eleva, sube, se mueve, las edificaciones, se vuelve loco, porque él no ha experimentado. ¿Por qué creen que Brasil tiene rascacielos de 180 pisos, 150 pisos? ¿Por qué? Porque es una zona donde no ocurre sismos con frecuencia. Si ocurre sismos es en la dorsal o a mayor profundidad. En cambio, nuestro territorio está en una zona donde convergen y el sismo es frecuente en Ica, en Nazca, en Chilca, por una zona de convergencia. Para un sismo de 4 grados, normal. 5 grados, normal, ¿no? ¿Por qué? Y hemos experimentado. Pero para un extranjero, para un argentino, para un uruguayo, para un paraguayo, el sismo es algo que le causa terror, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la explicación. Límite transformante. ¿Dónde se encuentra el límite transformante? Aquí esta zona. Hay desplazamiento lateral. Un desplazamiento lateral. La falla de San Andrés. Falla de San Andrés. Zona donde no se crea ni se destruye la litósfera, correcto, no se destruye como en subducción, no se construye como en divergencia de placas, las placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra, correcto, dan origen a fallas y movimientos sísmicos. Ejemplo, la falla de San Andrés, un desplazamiento lateral, no hay construcción, tampoco hay destrucción, pero sí es una zona donde donde ocurren sismos de mayor magnitud e intensidad. ¿Ya?
Vulcanismo. A ver. Astenósfera. Ascenso, vulcanismo extrusivo. Ascenso, enfriamiento, vulcanismo intrusivo. Primero intrusivo. Primero que es un vulcanismo, mira, dice. El desplazamiento del magma desde la astenósfera hacia la superficie a través de grietas. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Un compañero, Daniel, pregunta qué es una discontinuidad. Ya se explicó, ¿no? ¿Qué es una discontinuidad, chicos? Por favor, ¿me ayudan? Daniel Yeren dice que es una discontinuidad. ¿Era una discontinuidad? Era el punto donde las ondas P cambiaban de velocidad. Y en ese entre dos puntos que se han separado, una tiene rocas de menor densidad y la otra tiene mayor densidad. La una puede ser sólida, la otra puede ser semisólido, o puede ser semisólido o sólido. Eso es una discontinuidad. ¿Ya? Explicamos a su momento. Vamos a reducir esto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, se explicó, mira, su origen, dice, se origina en zonas de divergencia, correcto, separación de placas dorsales y convergencia de placas. eh, la pregunta que hice antes que hubiera una pequeña falla es que ¿por qué el magma trata de salir por grietas y fisuras? ¿Cuál es la explicación científica? ¿Qué dije hace un momento? Dos cuerpos, completen chicos, dos cuerpos, tienes una piscina llena de agua. Al mismo tiempo ingresan personas de 80 kilos, 10 personas de 80 kilos. Se meten a la piscina. ¿Qué pasa con el agua? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿cierto? Bien. Magmatismo intrusivo. Cuando el magma rellene. ¿Hay alguna falla, chicos? A ver, ¿quién está? Todo está bien, todo está bien. Se escucha, se escucha, se escucha. Muy bien. Ya. Mira, ve. Magmatismo intrusivo. Cuando el magma rellena y se solidifica en cavidades y fisuras sin llegar a la superficie, en estado de fusión. ¿Qué tipo de rocas? ¿Cómo son los cristales de rocas de origen intrusivo? ¿Desarrollados o poco desarrollados? ¿Desarrollado o poco desarrollado? A ver, ¿qué dice Flores? Darwin, Flores. ¿Cómo es una roca intrusiva? ¿Es como el granito o como el basalto? Una roca intrusiva. ¿Respuesta? ¿Aló? Rocas intrusivas, chicos, Es como el por granito. enfriamiento lento, tienen cristales, correcto, desarrollados como el granito, desarrollados. En cambio, rocas extrusivas o rocas volcánicas tienen cristales diminutas o nulas como la obsidiana.
o como piedra pómez, ¿ya? Eso es la diferencia entre magmatismo intrusivo y magmatismo extrusivo, ¿ya? Muy bien. Sismos. Ya se explicó, además la figura hemos corregido. El lugar más cercano al epicentro, epifoco. El lugar del sismo, zona del sismo, hipocentro. Muy bien. Magnitud local. Originalmente corresponde a la escala de Richter. Chicos, mira, magnitud. Ese término, magnitud, voy a subrayar, ¿ah? Magnitud. A ver, magnitud. ¿Qué tienen en común? ¿A qué se refiere magnitud? ¿Qué cosa es magnitud en física? Magnitud local, magnitud momento. ¿Qué es? Mira. Magnitud. Energía. Magnitud. Energía. Muy bien. Magnitud es liberación de energía. Pero ¿cuál es la diferencia entre magnitud local y magnitud momento? Que magnitud momento mide la energía total. La energía total. ¿Ya? Magnitud momento, energía total. Que se libera en un terremoto, momento sísmico. La magnitud es obtenida a partir de parámetros, o sea, mide la profundidad, la geometría del tipo de roca, es más completo. En cambio, la escala de Richter se mide hasta 6,5, 6,5 grados. 6,5 grados, escala de Richter. ¿Ya? Escala de Richter 6,5. Pero ahora ya no decimos escala de Richter, solamente decimos magnitud local. Y el Instituto Geofísico, para no complicarse, si es magnitud local o magnitud de momento, solamente magnitud, nada más. ¿A qué se refiere magnitud? Lugar donde se ha originado, o sea, donde se ha liberado energía. ¿Y qué cosa es Mercalli modificada? Mide la intensidad mide el grado de destrucción. La intensidad mide el grado de destrucción. Pregunto, ¿qué tipo de escala mide el grado de destrucción?